computadora. En teoría ya estoy grabando, creo. Isaac, Sí, perdón, tenés que volver a pausar los micrófonos, o a cerrar los micrófonos de todos. sí. Lo tengo aquí abajo. Ah, espérate, van a entrar 3 más. 1, 2 y 3. Y otra 4. Vale. Los que tienen abierto el micrófono, si no están cerrados, porque a veces no reacciona bien esto, les pido que lo cierren. Sí. Mira, abajo, donde está lo de los No, micrófonos, no reacciona. Le pincho y ya lo sé, Nuria. Lo pincho y no reacciona. No quiere cerrarlo, ¿sí? Así pasa cuando hay muchos. No lo hace. Bueno. Vale, ya parece que todos lo han cerrado. Y bueno, vamos a acabar la explicación. Entonces, debido a la cantidad de información, nos centramos siempre en la línea de la enseñanza oculta, que son los comentarios casi todos, la base que tiene, pero de los maestros de sabiduría, ¿vale? Entonces, para que más o menos nos estemos ubicando y no vean que hay áreas que no se tocan. En esta ocasión, sobre todo en la primera parte de la estancia 5, después de la tercera página, ya se aborda el tema de la Cábala. Es inevitable en esta ocasión y he preparado una serie de diagramas para explicarlo. Los que saben Cábala no hay problema, pero los que no lo saben, explico un poco para que más o menos puedan orientarnos. No pude evitar eso porque me hubiera yo tenido que brincar varias páginas. Este capítulo hace ya mucha referencia a la Cábala porque trata de las jerarquías creadoras y habla mucho del Génesis, ¿sí? Y por supuesto, ella devela la simbología de Adán y Eva, que no son lo que se conoce como dos personajes solitarios en el paraíso, ¿no? Son razas, grupos de individuos que ya que estaban existiendo y bueno, lo vamos a abordar ahorita. Vale. Una de la última parte del material nos dice así, de la estancia número 4. Después de ser llamado el incognoscible, el eterno Brahma, el término sánscrito pueden eliminarlo si quieren, gloria suprema e imperecedera, calificativos que se le da a aquello que ha generado este universo, desde el momento en un lugar nuevamente, un lugar de la Sadaika Rupa, la naturaleza incambiable, lo inmutable, se le denomina Kaneka Rupa. A estos términos no les... En la mallita. A lo mejor sí. Entonces, la alcancé a oír que lloró. Por favor, cierren sus micrófonos. No lo puedo abrir, no los puedo cerrar desde acá. Lamentablemente. A ver si aquí los puedo ver. ¿Quién los tiene abiertos? Isaac, la que pone María Negrete. Estoy repasando todos y lo que están abiertos lo cierro. Ya, creo que ya. Y además que se insiste en cada mensaje que se envía, se les pide que cierremos todos los micrófonos, pero bueno, así somos. Aquí está hablando, dice, la causa viene a asumirse en sus propios efectos. O sea, hemos repasado ya en la estancia 4 que hay una causa, un movimiento eterno que genera el universo y después lo absorbe. Se le llama seidad, y aquí le ponen un montón de nombres, ya saben, los hindúes en su terminología a este aspecto. Dice, es la causa y viene a asumirse en sus propios efectos. Por supuesto, la causa acaba
generando los efectos que es el universo que conocemos. Y si colocamos sus nombres en orden esotérico, se presentan las siguientes descendencias en estos aspectos. ¿Vale? ¿Cuáles son los nombres esotéricos de la causa? No lo pude evitar esto, lo tuve que incluir por si alguien tenía. De este lado están los nombres en sánscrito, pero vamos a los términos que se le conoce. El Espíritu Supremo. El Espíritu Supremo es la seidad. No está en nuestro universo. Esa seidad irradió este universo y generó el primer logos y manifestado, y ese se encargó de generar el cosmos. Es lo que hemos visto ya en sesiones anteriores. Después está la siguiente manifestación, el espíritu viviente de la naturaleza. Esos son los efectos de la causa. El alma espiritual o intelectual, la mente, manas. El alma viviente o de la vida, lo que recibimos como fuerza, el nepesh. El alma encarnada o el universo del espíritu y la materia, ya nosotros como individuos. Y la falsa percepción del universo que nosotros tenemos, o sea, maya, la ilusión de creer que esto es real. Entonces, esa fuerza originalmente no tiene cualidades, no tiene principio, no tiene fin. Ella No se... está hablando, pero no se oye. Y todo estaba bien. Ay, esta chica, a silenciar. Esa no tiene principio, no tiene fin. Se manifiesta a través de una radiación, no es en la discusión del libro de los comentarios de 1889, cuando le pregunta a Blavatsky si también era una emanación, y ella dice no, lo eterno no puede emanar. Y pone el ejemplo que repetí la sesión anterior. Cuando ustedes abren un perfume y el perfume embarga un lugar, o el perfume de una flor, ¿sí? Produce un olor, ¿sí? Pero ese olor no está generando al que a alguien que está percibiendo el olor del perfume. Simplemente genera algo, irradia algo, y de ese algo surge todos estos aspectos que él representa de alguna forma, aunque él no está ligado con ninguna. Desde el espíritu viviente de la naturaleza hasta abajo son finitos, terminarán tarde o temprano. Solamente es permanente y eterno el Espíritu Supremo. Dice, aquí abajo pongo un comentario. Esto último significa algo percibido o concebido debido a una falsa y errónea aprehensión como forma material. O sea, se refiere a la falsa percepción del universo. Por eso solo es el hecho de Maya o la ilusión de todo nuestro universo físico. Para algunos que puedan querer una analogía, siempre pongo el tema de la Matrix. La Matrix es la ilusión de una realidad que es fantástica, que no es verdadera. Pero estando dentro de ella, uno no sabe que si está uno en una especie de estructura artificial, si digámoslo así. Los hindúes desde la antigüedad le llamaban Maya, ¿sí? La gran ilusión o el gran sueño. En realidad todo el cosmos es una Maya, solamente que va graduadamente desde lo muy material hasta lo más sutil. La única realidad, lo que es verdaderamente permanente y eterno, es el Espíritu Supremo. No se oye Isaac, nada. Isaac, Clarisa está esperando que le des entrada, me ha A llamado. ver, sí, está muy bien. Él lo debe cerrar desde allá porque todos estaban hablando y yo creo que lo cerró. Así déjalo. A ver si salió. No puedo dejarte abierto porque oigo. No me deja, no tengo aquí a Clarisa. Pues me dice que está esperando. Sí, pero estoy acá en la lista y no aparece. Hay 59. A ver, déjame ver si... A ver si está esperando en una reunión con el enlace de una reunión anterior o algo así. No. Es la 3946, ¿verdad? La reunión, Nuria. No sé, ahora mismo te digo, espera un momentito. Sí, sí es. Sí que lo es. 3946, sí. Sí, es la que tenemos ahorita.
Eso es, termina en 3946, sí. Pues le voy a decir que no apareces. Que no aparece. Es que cuando es, ya, aquí ya está, ya apareció. Ah, vale. Lo que pasa es que cuando empieza a ver más allá de 60 o 70, empieza a tener sus cosas raras, ¿sí? Ah, El sistema. vale. Aunque el otro día llegamos a 90 y no pasó nada, pero bueno. Ya le di entrada, ¿eh? Vale. Vale. Lo que viene esta parte final de la estancia cuarta, es a decirnos que aquello que generó el cosmos, o que de aquello que se generó este cosmos, porque eso no puede generarlo directamente porque es infinito y eterno, y este cosmos es finito, limitado, y tarde o temprano, desde los dioses más elevados hasta la última partícula, desaparecerán, absorbidas nuevamente dentro del Espíritu Supremo o la Seidad. Entonces, es un cuestionamiento filosófico, y entenderlo a veces a las personas les cuesta trabajo, imaginar algo que de donde se genera todo, pero que no hay relación directa. ¿Por qué? Porque no puede haber entre lo eterno e infinito relación con lo finito y lo limitado. Eso es un concepto que habría que reflexionar. Ya entró, ¿verdad? La evolución de las esencias, o sea, los Dian Chohan son las esencias, los constructores, las jerarquías constructoras. Tienen lugar en una estricta analogía con los atributos de este Brahma, o sea, de la esencia que generó el cosmos, tanto en el mundo espiritual como en el material. O sea, todo emanó de ahí, y por eso tienen una relación de los atributos de esa emanación, de ese origen, todas las jerarquías, siendo la característica de las primeras reflejadas a su vez en el hombre. Nosotros tenemos la naturaleza divina de las jerarquías constructoras, y no solamente eso, tenemos la esencia eterna. En nosotros habita la seidad, podemos llamarlo así. Lo que decía el Maestro Jesús, vosotros sois el templo del Dios vivo. Una cosa para que más o menos la ubiquemos. Colectivamente y en cada uno de sus principios, cada uno de los cuales contiene en sí mismo el mismo orden progresivo de parte de los diversos fuegos y elementos con que nos construyeron, que vienen de las jerarquías. Nosotros somos una copia de las jerarquías originales, ¿no? Y ahorita hay un diagrama que hice para ver si podemos entenderlo de esa manera. Ya entramos acá a la estancia número 5. Dice así: los primeros están refiriendo a la primera raza raíz de la que hemos ya hablado en sesiones anteriores. Fueron los hijos del yoga, sus hijos, los hijos del padre amarillo y de la madre blanca. Sabemos que la primera raza raíz emanó de los padres lunares, de los pitris lunares. Lo emanaron, aquí dice, fueron los hijos de la yoga. Lo emitieron, lo emanaron de ellos y se formaron la primera raza raíz. Esto es importante porque vuelve a repetir Blavatsky los pasajes anteriores, pero ahora le da otro enfoque. Dice aquí, en el comentario anterior, la sentencia se haya traducida como sigue. Esta parte es de uno de los instructores, de los maestros que comenta. Dice, los hijos del sol y de la luna, los mimados por el éter o el viento. Eran ellos las sombras de los señores. Es importante esto. Las sombras de los señores. ¿Quiénes eran los señores? La jerarquía superior que estaba, vamos a decir, organizando la creación del hombre o la formación del hombre. La primera sombra, los pitris lunares, eran como sombras también. O sea, no eran tangibles, no eran físicamente tangibles, dice el pasaje. De ellos se emanaron esa parte. Ellos habían terminado su evolución en la luna y estaban comprometidos kármicamente para ayudar a la nueva humanidad que surgiría en la Tierra. Entonces, dan de su naturaleza el doble etérico, lo que llamamos el linga sharira, se dice en sánscrito, es el doble.
una especie de molde de energía donde alrededor de ese molde se va a construir el cuerpo físico. No pueden dar la mente, no pueden dar las emociones, ni las pasiones, ni nada, porque no lo poseían. José Luis me había preguntado algo sobre si tenían mente. Sí tenían mente, pero no la podían dar. Todas esas jerarquías habían desarrollado la conciencia, pero tenían una cosa, que no todas estaban capacitadas para dar la mente. Solamente los Anishvatas, que ya hemos repetido en sesiones anteriores. Entonces dicen, eran ellos las sombras, la primera raza de las sombras de los padres lunares, que también eran parecidos, eran como, imagínense como seres etéricos, inmensos, gigantes, que flotaban sobre la Tierra, como lo hemos comentado, porque todavía la Tierra estaba incandescente en ese momento. No les afectaba nada. Se supone que vivían en un estado en que nada les podía producir ningún efecto a la sutil materia etérica de la que estaban formados. Dice, los espíritus de la Tierra los revistieron. Las jerarquías terrestres empezaron a revestir esas formas, darles más materia. Los las solares los calentaron. Estos preservaron el fuego vital en las nacientes formas físicas. Sí, normalmente la fuerza que recibimos de los las solares es el Nepesh. Recuerden que en el Génesis se habla que el Nepesh es la vitalidad que hace activar al hombre animal, como que es la vida que nos viene y que activa todas las células y empieza a haber un movimiento de vida, ¿sí? No estamos hablando de ninguna parte superior, estamos hablando de la parte material. Por eso la jerarquía que lo da son los espíritus de la tierra. Es una jerarquía muy material, pero que son capaces de poder darnos esa naturaleza. Empiezan a darnos, a revestir el cuerpo. Y después los las solares, o sea, la jerarquía solar, nos da el Nepesh o la energía para activar vamos a decir, el traje, entre comillas, de lo que era en ese momento. Porque no había fuerza vital para generarse. O sea, mantenían el fuego interior del hombre, la vida en el hombre, lo que era la antítesis de hombre, que todavía no es ni siquiera un hombre, porque es una forma etérica, pero mantenían un fuego interior para que la vida se fuera manifestando poco a poco. Los soplos tenían vida, dice el pasaje, pero no tenían entendimiento. Ellos no tenían fuego ni agua propios. ¿Qué significa fuego y agua propios? Fuego, la mente. ¿No? Acuérdense, el que robó el fuego de los dioses. ¿Quién fue? Acuérdense del mito de Prometeo. Prometeo. Y el agua es la parte pasional, la emocional, Kama, que aún todavía no lo tenía este ser que estaba en ciernes, preparándose para ser formado. Después sigue un pasaje interesante que reafirma este material. Ahí ya empecé a aceptar que hay cosas que no vamos a tener que recuperarlas porque no podemos evitarlas. La famosa tabla esmeraldina, que es muy, muy sabido dentro de los estudiantes de Hermes, cuyo significado esotérico tiene 7 claves, como casi toda la literatura esotérica tiene 7 claves. La astroquímica es bien conocida por los estudiantes. Ahora ella va a tratar, la señora Blavatsky, de transmitirnos la antropológica. Dice, la cosa única, que era el hombre, así se le llamaba, la cosa única, que en ella se menciona que es el hombre, se dice, el padre de esa cosa única era, obvio, el padre y única es el sol, porque ven que habla de que el sol y la luna estuvieron sobre nosotros. Su madre, la luna. El viento le llevó a su seno y la nodriza es la tierra porque nos dio la materia, por lo menos para la primera raza. En las interpretaciones ocultas de esto se añade, y el fuego espiritual es su instructor. Aún todavía no han dado a esta raza, sino hasta la segunda, algo se dio, pero donde recibimos la mente fue hasta la tercera, a la mitad. Ya lo vimos ejemplificado en el Génesis, ¿no? Cuando comen del árbol del bien y del mal,
Adán y Eva, que eso es pura simbología cabalística y por eso a veces Blavatsky tiene que recurrir a la tradición caldea cabalística, porque recuerden que los judíos aprendieron la cábala cuando estuvieron bajo el control de los caldeos, cuando ven que ellos Nabucodonosor se los llevó a todos a Caldea y los tuvo prisioneros creo que 2 o 3 siglos, algo así, más o menos. Este fuego es el yo superior, que no tiene todavía la primera raza, el ego espiritual, o lo que reencarna constantemente bajo la influencia de sus yos personales o inferiores, cambiando a cada renacimiento lleno de tanja o deseo de vivir. Aquí es interesante notar que lo que a ustedes y a mí y a cualquiera nos hace volver a encarnar es el deseo de vivir. Los hindúes le llaman tanja, deseo. El deseo por estar en esta estructura, percibiendo el mundo que percibimos. Obvio, ese deseo está alimentado por el karma que venimos trayendo de muchas vidas. Entonces, el yo superior, que es lo que reencarna constantemente y vuelve otra vez a su nivel, a su estado de conciencia y vuelve otra vez a revestirse de un nuevo traje para volver a tener otra experiencia y ir aprendiendo experiencia tras experiencia. Es una ley extraña de la naturaleza, que en este plano, la naturaleza superior o espiritual tenga que estar, por decirlo así, esclavizada a la inferior. Y es cierto, porque ustedes y yo, en general, ¿qué predomina en nosotros? Y seamos honestos, ¿la parte espiritual o la parte animal? Pues más o menos, creo, salvo muy desarrollados, la mayoría nos arrastra muchas veces, no digo que siempre, o cada vez menos, la parte animal. ¿Por qué? Porque es más material y tiene más control sobre la materia. La parte espiritual es más sutil y le es más complejo afectar a la estructura personal, a la personalidad. ¿Qué hace la personalidad para poder ser influido más por la parte superior espiritual? Sutilizarse. Y para eso, pues, empieza a purificar su vida, a meditar, a cambiar sus costumbres, a hacer una serie de modificaciones porque si no, no puede la parte superior influir en nosotros. Entonces, déjenme acabar el párrafo. Vuelvo a repetir. Es una ley extraña de la naturaleza que en este plano, en la físico, donde vivimos, la naturaleza superior espiritual tenga que estar, por decirlo así, esclavizada a la inferior. A menos que el ego se refugie en el Atman, o sea, a menos que la personalidad se eleve hasta la parte espiritual, al todo espíritu, y se sumerja por completo en su esencia, el ego personal, o sea, la personalidad, puede excitarlo hasta un funesto fin. ¿Ustedes creen que tenemos seguro todo en una encarnación? Aquí hay un punto muy interesante que deberíamos analizar y que alguna vez yo lo vi comentar a Juan Viñas en alguna sesión. Recién yo empezaba a aprender un poco de teosofía hace muchos años. Estamos compuestos por la parte espiritual, la tríada superior y la parte inferior, el cuaternario. Los 4 y 3 suman 7. Cuerpo físico, doble etérico, pránico, las pasiones o el cuerpo de las sensaciones, emociones, la mente concreta. Hasta ahí es la personalidad. Parte superior, la mente superior, el alma y el espíritu. La mente tiene esa dualidad. Una parte se inclina mucho al animal y una parte está referida siempre a lo espiritual. ¿De qué depende? De las anteriores encarnaciones y cómo vivimos. Entonces se alimentó más hacia lo espiritual o hacia lo material. Bien, ustedes y yo tratamos de crecer y de desarrollarnos. En esta vida aprendemos las lecciones a las que hemos venido. El karma nos exige una serie de aprendizajes a veces tan duros como pudiera ser para muchos este confinamiento, ¿no? Que a muchos les afecta mucho. ¿Qué pasa? Si nosotros en lugar de aprender la lección estamos desesperados, buscando la forma de evitar esta lección, huyendo de ella, insultando y degradando a quienes están tratando de que
las personas no enfermen, o sea, haciendo todo eso. Pongo un ejemplo. Estamos más bien, como dice acá, estamos girando más la personalidad hacia la parte animal, no hacia la parte superior. Y aparte de esta experiencia, en muchas cosas se puede ver el egoísmo, la envidia, la crítica, la ambición, todo eso que es tan común, nos mantiene en el animal, nos tiene prisionero y no nos damos cuenta. Si nosotros seguimos alimentando esos aspectos, cuando venga la muerte, sobre todo la segunda muerte, como dice el pasaje de las cartas de los maestros, ¿cuál sería? Hemos excitado a tal grado hasta un funesto fin. ¿Qué va a pasar? Si la personalidad no alimentó nunca lo espiritual, sino alimentó el animal, cuando venga la segunda muerte, el animal va a ganar. Entonces, ¿qué pasa? La parte espiritual se retira de la estructura en el más allá y el animal queda prisionero, o la estructura, el cascarón, que es lo que queda vacío ya de lo espiritual, queda prisionero en el plano astral. Entonces se acabó esa vida, se puede decir, no la parte espiritual, que esa no puede perderse nunca, pero sí la personalidad nuestra. Por eso en algunos pasajes de la literatura cristiana dicen, y fue borrado esa vida en el libro de la vida, porque no sirvió, no aportó nada para el desarrollo de los principios espirituales. Entonces, pudiera esto explicar estas frases que menciona Madame Blavatsky, dice, pero puede excitarlo hasta el funesto fin. Hay un fin funesto. Y nadie tiene seguro que podamos nosotros tener seguro el entrar al Devachan o al paraíso y realizarnos en el proceso. Por eso tenemos que trabajar cada día en lo posible. Lo que impulsa la evolución y la fuerza, esto es, lo que obliga el crecimiento y desarrollo del hombre hacia la perfección es. ¿Qué creen ustedes que nos impulsa a ser mejores? Primero, la mónada, o sea, la parte espiritual, la fuerza de ella, o lo que actúa en ella inconscientemente por una fuerza inherente. Así le llaman. En la mónada hay una fuerza inherente que viene ¿desde dónde? Desde la seidad. La seidad genera el cosmos como una fuerza inherente. La seidad no piensa, no reflexiona, no es una conciencia, nada de lo que nosotros conocemos. Pero es una fuerza que está emanando el cosmos y después lo retira. Lo vuelve a emanar, lo vuelve a retirar. Por lo menos para la estructura que tenemos. No tiene ni cualidades, no se le puede decir si es alto o grande. Se le identifica por el espacio y el espacio no tiene nada, no hay manera de tomarlo, existe per se. Y si el universo se desaparece, el espacio sigue sin problema. Entonces, la mónada o el espíritu, formado por el espíritu, el alma, el buddhi, ella tiene una fuerza inherente. La fuerza inherente es un impulso muy grande que nos lleva a ser mejores seres humanos. Por eso aquí lo dice, el crecimiento y la evolución. Y segunda, el cuerpo astral inferior o el yo personal, la personalidad, la primera ya se halle aprisionada en un cuerpo vegetal o animal, está dotada de esa fuerza que es verdaderamente ella misma. Por eso es la guerra que traemos. Imagínense ustedes, esa fuerza está en todo, compenetra todo, porque de ahí emanó todo este cosmos. Es las palabras si ustedes analizan las palabras de San Pablo que decía, hemos emanado de aquello, vivimos en él y a él volvemos. O sea, nunca hemos estado, si quieren usar la palabra Dios, nunca hemos estado fuera de él, siempre estamos en él. No somos conscientes, eso es otra cosa. Siempre estamos en él. De él tenemos nuestra naturaleza. En él vivimos. Y a él volvemos. Si usamos la terminología cristiana. En este caso nos dice, tanto la mónada tiene esa fuerza inherente como el principio inferior también lo tiene. O sea, toda la estructura lo tiene. Entonces el peligro está ahí. Que la fuerza inherente de la mónada, que es muy sutil,
por las características espirituales, tiene menos influencia sobre el hombre animal, que es más materia. Y esa es la lucha en la que estamos ustedes y yo durante toda una vida. Esas dos fuerzas tratando de llevarnos cada una a lo que están pretendiendo. Una tiende hacia lo superior, vamos a ponerlo así, y la otra tiende hacia la materia. Y las dos están constantemente influyendo en nosotros. ¿Quién gana? Pues dependerá de nosotros. Dependerá la voluntad, la disciplina, la capacidad de percibir el sentido de nuestra vida. Por supuesto, la ayuda de estos estudios nos va a dar un marco para poder hacer un trabajo personal. Yo insisto siempre, no se trata de ser erudito, se trata de tener un marco de las leyes de la naturaleza, lo suficiente para que yo pueda moverme en el mundo y pueda yo de alguna manera ir creciendo, corrigiendo errores, percibiendo, etc. Así sucede con el Atman. El Atman es el espíritu. Perdona, Amén. Isaac. Sí. Esta es la yihad. Esta que estás expresando, esta es la verdadera yihad que tenemos cada uno de nosotros, que no está fuera, que está dentro de cada uno de nosotros. Esta es la verdadera guerra que tenemos cada uno de nosotros, Lidia. Esta es. Sí, la guerra está adentro, no está afuera. Ahora, cuando no sabemos muy bien, la reflejamos afuera, le llamamos proyección. Y esa lucha interna la proyectamos hacia afuera y pues el problema es que hacemos sufrir a muchos seres que no merecen sufrir, salvo que por karma tengamos relaciones, pero aún así. Y quizá nos encadenamos más cuando la llevamos afuera. La lucha es interior, las dos fuerzas que se están moviendo en nosotros para tratar cada una, de acuerdo a la evolución, de tender hacia donde, a la inherencia de la fuerza. Entonces aquí aclaro. Dice así. Y progresivamente, pues vamos consiguiendo de alguna manera. Por supuesto. Y eso, pues lo trasladas fuera. Sí. Ahorita ya voy a parar para que puedan hacer preguntas, César, permíteme. A menos que el yo superior o ego gravite hacia el sol o la mónada, o sea, la parte espiritual vaya hacia la mónada, el ego inferior, nuestra personalidad o yo personal, dominará todos los casos. Porque este ego, con su fiero egoísmo y sus deseos animales de vivir una vida insensata, tanja, que así le llaman los hindúes, es el constructor del tabernáculo, como Buda lo llamaba en el Dhammapada. ¿Qué es el tabernáculo? Tabernáculo es una especie de recipiente, ¿no? Un recipiente kármico, un recipiente que nos mantiene de alguna manera ligados a la materia. Si prevalece el yo inferior, o sea, la persona, con todas sus, como dice acá, con su egoísmo fiero, sus deseos animales y de una vida insensata, la estructura después de la muerte que gana, o sea, el cascarón, en lugar de permitir que los principios superiores, sobre todo la mente concreta, en lugar de que se retire a lo superior porque vivió una vida armónica, sino que vivió de esta manera egoísta, es poseída por el cascarón. Y el cascarón, después de reforzarse para poder prevalecer varios siglos, se convierte en lo que conocemos en el argot ocultista como el vigilante, ¿cómo le llamamos? El vigilante del umbral. Sí. El guardián. El guardián del umbral, perdón. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esta persona que tenga un guardián del umbral va a tener que llevar, como dice Blavatsky, una vida cuando vuelva, porque los principios superiores se retiran a la parte más espiritual, al de Bachán y a otros planos. Cuando vuelven a encarnar en otra nueva personalidad y empiezan a vivir, el guardián está en el astral ahí diciendo, tú no pasas de aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy para impedírtelo. Normalmente son pocas personas que tienen un guardián del umbral, porque se han generado en otras vidas por la maldad en las que se ha caído. Ahora, ¿qué se debe hacer? Blavatsky insiste, déjelo que se disuelva poco a poco, porque no tienen energía propia, sino que la absorben del sujeto. Entonces,
Cuando el sujeto no tienta al guardián, que es tratar de hacer cosas espirituales, entonces el guardián dice, tú no puedes hacerlo mientras yo esté aquí. Ella aconseja a veces 1 o 2 vidas con mucha calma y dejar que ese guardián se disgregue solo, porque le impide realmente el crecimiento. Es un tema, simplemente ese tema da para todo un estudio. Y esta última ya abrimos para preguntas. De aquí la expresión, los espíritus de la tierra revistieron las sombras y las dilataron. Los espíritus de la tierra revistieron a los, vamos a decir, a las formas etéricas gigantescas. Estos espíritus pertenecen temporalmente a los yos astrales humanos. Y ellos son los que proporcionan o construyen el tabernáculo físico del hombre, para que la mónada y sus principios conscientes manas moren en él. Aquí estamos hablando de la estructura aún no completada, que va a ser completada hasta la tercera raza. Estamos en la primera. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos formados, como les dije, de 7 principios. Y estamos formados por más, pero los 7 principios más importantes. 4 que son los materiales o el animal y 3 los espirituales. Pero en este momento la raza humana solamente tiene la mónada y el doble etérico y algo de la materia que le está empezando a ser recubierta por los espíritus de la tierra. En medio falta la mente y las pasiones. No lo hay. O sea, no hay conexión entre lo espiritual y el posible hombre personal que va a ser hasta la tercera raza. Esa es la gran diferencia de la primera raza y parte de la segunda. Aunque hay un pasaje que habla de que ya en la segunda intervinieron las jerarquías. Bien. Entonces, en otras palabras, los yoes astrales humanos, y ellos son los que proporcionan o construyen el tabernáculo físico del hombre. ¿Por qué? El doble etérico es el molde donde los espíritus de la tierra lo van a cubrir con la forma humana poco a poco, por miles de años, millones, porque las primeras razas y la segunda dura millones de años antes de llegar a la tercera, a la raza lemur. Entonces, van cubriendo, van formando algo que no era el hombre que hoy conocemos, podría parecernos algo monstruoso, como dice Blavatsky al principio. Y poco a poco le van dando materia hasta casi ya el final de la segunda raza, ya se puede decir que es un poco más denso y que ya empieza a tomar más la forma de lo que será en el futuro, en la tercera raza, un ser mucho más parecido al ser humano de lo que en ese momento es. Bien. ¿Alguna pregunta? El que quiera hacerla puede abrir su micrófono, por favor. Ya voy. Gracias, Emilio. A ver, estos espíritus de la tierra a los cuales estaba haciendo mención, ¿qué tipo de espíritus podemos entender aquí? Quizá los espíritus que por otro término se mencionan como los espíritus de la naturaleza, es decir, los gnomos, a ver si me acuerdo, las hadas, las sílfides. Sí. ¿Es este tipo de espíritus? Podríamos incluirlos, aunque haya inteligencias que ayudan a que ellos funcionen para darnos la forma poco a poco, darnos la materia alrededor del molde. Sí, Emilio. Normalmente Blavatsky no define, bueno, no lo he visto muy claro, a lo mejor en otra estancia está más claro. No lo define tan claro como uno pudiera entenderlo y decir, se tratan de estos, pero lo menciona en otros pasajes. La intervención de estas entidades para la ayuda a la formación de la materia alrededor del cuerpo. Bueno, hago esta pregunta porque ya me había llamado a mí la atención en el sentido de que da por hecho que en aquel entonces ya existían estos seres, estos espíritus. O algo parecido a ellos. Sí, recuerda cuando abrimos lo de las, si te acuerdas, cuando vimos lo de las creaciones. En la segunda creación, que quizá a lo mejor volveremos a repasar, porque eso parece que es básico.
se construyen primero las esencias de los animales en la primera creación, pero en la segunda ya las formas antes del ser humano. ¿Sí? Ah, Entonces ahí podríamos aclarar. Obvio que también aquí se puede prestar a hablar de que se está hablando de las constelaciones, que acuerdas que tienen formas de animales, porque también lo menciona Blavatsky en una parte. Lo que quiero decir es que la jerarquía de seres o los espíritus de la naturaleza van en paralelo en la evolución humana. Ellos no están tras de la evolución, van en paralelo en la naturaleza, junto con a un lado también la angélica, o sea, hay un diagrama, no sé si lo has visto alguna vez. sí. Sí, ¿verdad? Están los espíritus, las devas o ángeles, y está la humana, ¿no? Son evoluciones que van ayudándose mutuamente, ¿sí? Sí, por eso lo traía a colación, porque claro, en la enseñanza teosófica lo acabas de decir, se nos comenta de esta evolución paralela, llámesele los devas u otros nombres, ¿no? Sí. Sin embargo, en el estudio que nos ocupa, es que, bueno, yo lo que no percibo es eso, que se haga mención a esta evolución paralela, sino a nosotros como seres humanos. Mira, a medida que vayamos siendo más adelante en las estancias, se va a aclarar esto, porque yo he visto que hay estancias mucho más amplias como esta que estamos viendo, la número 5, que la anterior, que era mucho más resumida, y que incluso Blavatsky dice en la doctrina, esto no lo vamos a decir ahorita, lo decimos en la 5, que es más amplia, ¿sí? Entonces, vamos a darle oportunidad. Yo he leído en varias ocasiones que todos estos espíritus que contribuyen a que el cuerpo físico se empiece a formar, un cuerpo físico que no es el que tenemos ahora, por supuesto, un remedo en la primera raza, de algo que sería con los millones de años posteriores, lo que sería un cuerpo, primero de los de la segunda y después de los de la tercera, que sabemos que no eran iguales a los actuales. Vendrá la cuarta, la más material, y después vendríamos nosotros. Entonces, los atlantes antes que nosotros. Pero sí hay algo que se menciona, y yo no estoy seguro si en los comentarios de 1889 se habla de esto, porque se lo preguntan a Blavatsky. Fíjate en el pasaje lo que dice. De aquí la expresión, los espíritus de la tierra revistieron las sombras. ¿Sí? Nos revistieron, nos vistieron y las dilataron. ¿Sí? Las expandieron. Sí, es sumamente interesante. Sí. Es una labor la que hacen realmente interesante e importante. Sí. Porque los de arriba están proporcionando lo que están proporcionando, el etérico, o sea, nuestros padres. Y estos espíritus están haciendo un trabajo... El tabernáculo. Que es interesante, que merece, o sea, tiene su importancia. Sí. Y acuérdate que aquí también hay algo interesante. Las jerarquías que nos dan el doble eran de varios grados de desarrollo, los pitris lunares, ya se menciona, ¿no? Eran 3 grupos de pitris lunares. Se diferenciaban por el grado de desarrollo alcanzado. O sea, ya empieza ahí a haber diferencias para el que va a ser en el futuro el ser humano. O sea, no todos éramos iguales. También las mónadas que nos activaban a nosotros, que venían de otros universos y que ahora que eran cuatro oleadas de mónadas, que son las que activan al ser humano, también tenían cuestiones kármicas pendientes, ¿sí? Estaban sometidas a las diferencias kármicas de desarrollo de cada mónada, que habían pasado en otros ciclos. Entonces, si queremos entender por qué somos tan diferentes en el desarrollo, en la madurez, excepto en Atman, que todos somos iguales, lo demás sí ha ido modelando, ¿sí? Ha ido madurando en diferentes ciclos y en diferentes universos hasta llegar a lo que hemos llegado. De ahí que podríamos entender por qué la cantidad de gente que hay en el mundo, hay una variedad de niveles de desarrollo y de conciencia y de madurez. Y también se nos lleva a pensar por qué las jerarquías, los anishvatas,
se negaron al principio a encarnar, ¿se acuerdan? Que ya lo hemos visto. Porque las vieron las formas muy, muy primitivas, ¿eh? Faltos de desarrollo, que viene aquí a sintetizarse parte de todo lo que viene diciendo Blavatsky en otros pasajes. Muy bien, gracias. A ti, Emilio. ¿Puedo hablar? Sí. Quizás esto que estamos viendo de los las o de los espíritus, cuando tú expliques con los diagramas la cábala, se va a ver con mayor claridad, porque según Blavatsky, los las son desde los más elevados hasta los más simples. Ajá. Se le da el nombre genérico de las o de espíritus, pero que hay sus gradaciones. Entonces tenemos que tener en cuenta, yo lo estoy relacionando un poco con la cábala, el famoso Metatrón. Lo voy a mencionar, sí, sí. Menciónalo. Sí, más adelante lo voy a mencionar porque hay un diagrama que ahí me ayudas tú si no llego porque tú estudias cábala más, a ver cómo podemos explicarlo. Hice un diagrama, a ver si podemos explicarlo. Claro, porque ahí es cuando se completa la idea que Emilio estaba tratando de coordinar entre lo que es ese entrelazamiento de esos espíritus que son los que animan, que van animando, van revistiendo a través de lo cuando tú expliques, se van formando esos receptáculos. Sí. Y se va intensificando hasta que llega al físico. Y ahí lo vamos a entender, esta idea que es tan abstrusa y a veces tan abstracta, ahí lo vamos a entender mucho mejor. Vale. Una pregunta, ¿el buddhi, el alma humano, se puede asimilar a una conciencia o no? Caray, ¿cómo es eso? ¿Qué quieres decir con esa pregunta? A ver, plantéala bien. Me voy a portar como Blavatsky, era muy canija, ¿eh? Te decía cosas, pero bien, te ponía, pero frita. Sí. Quiero decir que a veces me cuesta distinguir la diferencia que hay entre la conciencia y el alma humana, en lo que sería el buddhi, que sé que viene del alma universal, pero no sé si son cosas diferentes o estamos hablando de lo mismo. Todo es lo mismo, porque una emanó a la otra, todos forman una unidad, aunque sus características y funciones pueden variar. Atma es algo no es de nuestro universo finito, ¿sí? Es la eternidad de nosotros. Debido a su naturaleza, requiere de un receptáculo para poder manifestarse dentro del ser humano. Entonces, buddhi, lo que hemos llamado el alma, es mucho más elaborada de lo que imaginas. Pero usamos el término alma porque también Blavatsky lo usó muchísimo en sus enseñanzas. Y el alma está la mente superior. ¿Sí? O sea, en el alma se guarda la sensación del yo soy. Pero del yo soy desde el punto de vista elevado, la yoidad, no de la personalidad. Y esa yoidad se refleja en la personalidad y adquirimos lo que llamamos la personalidad, que se cree que es la que hace y deshace, pero en realidad es una copia. No tenemos una naturaleza verdadera. ¿Sí? Es como prestado algo para que yo pueda evolucionar, para que buddhi pueda desarrollarse. Y la parte superior, la triada superior, requiere del vehículo, que es la personalidad, que lucha entre dejarse arrastrar por el animal o ascender hacia su padre, hacia lo verdadero, que es la parte superior. Vale. Si puede esta explicación ayudarte. Sí. Entonces la conciencia estaría en la mente superior. La conciencia, bueno, la conciencia está en nosotros desde el punto de vista de buddhi. Sí. Lo que hace la mente es instrumentar esa conciencia para que nosotros podamos utilizarla. Sin mente no somos seres humanos. ¿Okay? Eso lo dice Blavatsky. Sin manas no hay autoconciencia. Y si no hay autoconciencia, acuérdate que la mente conoce por lo opuesto, luz y oscuridad. Todo lo conoce por opuestos. Entonces,
La mente nos da la autoconciencia. Si nos quitaran la mente, el individuo no existiría como ser humano. Vale, muchas gracias. Vale. Y otra cosa, el Sol y los LH solares son jerarquías diferentes. Ya. Calma, Maya. Ahora para otro. Deja que otros pregunten. ¿Puedo decir algo al respecto de esto? Sí, Clarisa, por favor. La propia señora Blavatsky, bastante al principio del primer tomo de la doctrina secreta, lo denomina conciencia o vida, refiriéndose a la conciencia total, a la vida divina total. En nosotros, en el aspecto humano, podríamos decir que hay ese aspecto de conciencia o vida divina, refiriéndose a Atma Buddhi. Hasta ahí, ¿verdad? Sí. Luego, otra cosa es que en el proceso de la evolución, ¿qué parte de esa conciencia total es la que tenemos desarrollada? Es decir, si uno se refiere a sí mismo, de esa totalidad, ¿de qué soy yo consciente? Y entonces, claro, lo reducimos ahora mismo a muy poco, ¿no? Exacto. Nos falta muchísimo, muchísimo. O sea, podemos ir cerrando los dedos y aún nos sobraría espacio para cerrarlos. Pero ese aspecto que ya está desarrollado es precisamente, por poco que sea en el momento actual, es el aspecto de vida divina que se está manifestando por medio de los vehículos que ya hemos empezado a preparar para esa manifestación de conciencia o vida divina. Sí. No sé si acabo de explicarlo de una manera comprensiva. La conciencia siempre utilizará mejores vehículos, siempre tratará de para que se pueda expresar mejor. Exacto. Porque en un animal no se expresa al grado que se expresa en un ser humano, por supuesto. Y ahora nosotros, de manera cada vez más conscientes, cada vez más autoconscientes, estamos preparando esos vehículos. Sí. Por medio de un proceso de autoconsciencia, nos involucramos en ello, sí, para que esa expresión de vida divina, de conciencia con mayúscula, sea cada vez más amplia. Sí. Sí, y lo interesante de esto es que influyen otros factores para que esa conciencia se expanda, ¿no? Y tiene que ver con nuestra propia, o sea, está en nuestras manos la decisión de que haya condiciones adecuadas para que haya más conciencia, para que haya más capacidad de poder manifestarla y utilizarla en la vida. Y todo depende de nuestros actos, pensamientos y emociones en cada vida. O sea, preparamos el campo. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es la responsabilidad nuestra? Primero, ya tenemos cierto conocimiento. El que conoce tiene una responsabilidad que el que no tiene conocimiento. Todos tenemos responsabilidad. Pero el que sabe es como el que tiene una pistola. Un niño de 5 años, de 3 años, juega con una pistola que estaba por ahí y hiere a alguien en su casa. ¿Quién es responsable, él o su padre? El padre. El niño no sabía para qué era eso. Entonces, a medida que alcanzamos grados de conciencia, somos más responsables de nuestros actos, pensamientos y palabras que decimos. Y eso significa que adquirimos esa responsabilidad mayor con nosotros mismos, no con nadie, con nuestro ser superior, porque nos está habilitando, dándonos mayor conciencia para, no sé, vivir de otra forma e influir en mucha gente, porque la persona que tiene un grado de desarrollo mayor tiene un compromiso con la vida de apoyar a que otros que no lo tienen vayan, vamos a decir, empujando a esas personas a que vayan poco a poco adquiriéndolo. Entonces, a mayor grado, más responsabilidad. A menor grado, pues limitado a la persona. Muy bien. ¿Quién más comenta algo para que si no seguimos? Isaac, a mí me gustaría comentar. Sí, Alberto. Los espíritus de la Tierra se refiere a los elementos, a los elementales, mejor dicho. Elementales, sí. Mientras que Blavatsky a estos elementales que en la literatura pseudo teosófica hablan como las ondinas y eso, que ella las denomina que son
¿no? Sí. Entonces, Ondina. esos son los espíritus de los elementos. Son los espíritus de los elementos. Mientras aquí se refiere a los elementales. Sí. Que en el cuadro que has hecho anteriormente sale el Bhutanman. O sea, todo esto está recogido en el Bhutanman, que a medida que van desarrollándose, todos los escandas, todos los gérmenes, todos los elementales van desarrollando esa forma de los 3 grados que hay de materialidad, diríamos, los más elevados a los menos elevados. Sí. Ya se refiere al mundo elemental. Sí. Sí. Que es el que prepara para cuando venga el hombre poder estar... El tabernáculo, como dice, ¿no? Eso es. No se refiere a los espíritus de los elementos. Ajá, ya te Eso es poético. Sí. Qué bueno la aclaración, Alberto. Gracias. Ajá, gracias. Bien, proseguimos, muchachos. Pero los las o espíritus solares calientan las sombras. Esto es importante. En un momento dado, la estructura del ser humano no estaba completa y había que mantener la energía de la vida dentro de la raza, de la primera raza raíz, que eran, como les digo, formas etéricas. Esto es física y literalmente la verdad. Metafísicamente o en el plano psíquico y espiritual es igualmente verdad que solo el Atman calienta al hombre interno. Esto es, le ilumina con el rayo de la vida divina y es el único que puede transmitir al hombre interno o el ego que reencarna su inmortalidad. La palabra calentar no tiene, aquí está hablando en esta parte, no del sentido que nosotros podríamos conocerla. Quizá la palabra es utilizada como un sustituto de alguna otra que no pueda decirse tan claro. Ese rayo de vida que está en nosotros, de la vida divina, es lo que realmente, acuérdense de lo que mencionamos en otra de las láminas, esa fuerza impulsora en nosotros, ¿sí? Que es constante, continua, ¿no? La que nos lleva a alcanzar la montaña, a alcanzar lo que nosotros tenemos que realizarnos en cada vida, dentro del programa que está ahí fijado por nuestro propio ser interior. Ese impulso es lo que nos calienta, esa fuerza superior espiritual que viene de Atma y nos lleva a derroteros increíbles, ¿sí? Que no imaginamos que podríamos mencionar, como dice Blavatsky, el ser humano no tiene ni idea a lo que puede llegar o llegará, tarde o temprano, porque ese impulso si el impulso viene de la seidad, ¿a dónde creen que podemos volver con ese impulso? A la seidad. Pero ¿cuál es la diferencia de la entrada cuando nosotros encarnamos en las primeras razas o desde las primeras rondas? Éramos inconscientes en un mundo finito, conscientes en el mundo divino. Cuando volvamos de este gran ciclo, después de entrar nuevamente al famoso nirvana o al paranirvana, o entrar, volveremos con habernos ganado las experiencias, la autoconciencia, pero también será una autoconciencia cósmica, no solamente en el individuo del mundo finito, sino también del universo. Nos fusionamos. Blavatsky menciona, cuando usted vuelve al nirvana, todo lo que era como individuo desaparece, salvo la conciencia, ¿sí? Es lo único que queda. Entrar al paranirvana es otra cosa, pero en el nirvana, que hay varios grados de nirvana, por lo menos dicen los pasajes de las cartas, el individuo se deshace de todas las estructuras, hasta del yo, la yoidad, ¿sí? Y es muy interesante que ese impulso viene de la mónada, ¿no? De ese rayo de vida divina, para convertirnos en ellos, en él. Ya lo somos, pero no somos capaces todavía de hacerlo nuestro, porque estamos imbuidos y sometidos a la personalidad inferior. Así pues, veremos que para las 3.5 razas raíces primeras, la primera que estamos viendo, la hiperbórea y la lemur, hasta el punto medio o de vuelta,
las sombras astrales de los progenitores, los pitris lunares, son las fuerzas formativas en las razas y las que construyen e impelen gradualmente la evolución de la forma física hacia la perfección. Esto a costa de una pérdida proporcionada de espiritualidad. ¿Por qué? Porque a medida que vamos entrando en la materia, después de la primera, segunda raza y la tercera raza cada vez más materiales, la espiritualidad va perdiéndose, va disminuyendo porque la materia nos va envolviendo más, vamos a usar el término. Vamos dejando de ser esos seres divinos, vamos por llamarlo así, uno con la eternidad, entre comillas, a convertirnos en individuos que necesitamos encarnar en el tabernáculo, de estar en este recinto para que las experiencias nos vuelvan a liberar. Ahí la función importante de la mente. Es muy interesante pensar que la mente, a pesar de que tenga sus grandes obstáculos en nuestra vida, es la que nos libera. Alguien me puso a veces un ejemplo. La mente es como un puente. Es para atravesar de lo limitado a lo eterno. Pero nosotros ya llegamos a la mitad del puente y nos gustó tanto el puente o la mente que ahí nos quedamos, ya no vamos al otro lado. Y estamos haciendo ahí cavilaciones y construyendo estructuras especiales con la mente, tiene muchas facultades para hacer eso, pero no nos atrevemos a seguir. ¿Por qué? Porque en el fondo el ego personal sabe que dejará de ser. Tiene temor. Tenemos el puente lleno de obstáculos. Sí, pues sí. Ojalá fuera fácil, Clarisa. A ver, vale. Después del punto de vuelta, que es el que hablamos, es el ego superior o el principio que reencarna el nous o mente, el que reina sobre el ego animal. Empieza a tener, a partir del momento que tenemos en la mente, lo gobierna cuando no es arrastrado hacia abajo por este último. En una palabra, la espiritualidad se halla en su arco ascendente y el animal o físico le impide progresar constantemente en la senda de su evolución. ¿De qué sirve esta lucha constante entre estos dos aspectos? ¿Qué vamos descubriendo los hombres cuando después de hacer las barbaridades que hacemos, reflexionamos, sufrimos el karma, reflexionamos y empezamos a tomar decisiones para cambiar esas actitudes que hemos tenido? Que empezamos a cavilar, y Blavatsky lo decía, ninguna entidad divina superior puede llegar a ser lo que es si antes no se sumergió en el mal. Eso lo entenderíamos mejor, ¿verdad? Porque el mal nos va a permitir entender el bien. Si no hay la polaridad del mal, nunca podría yo comprender el bien. Entonces, nuestra estancia, y es lo importante para mí de estas partes del pasaje de antropogénesis, de la estancia quinta. Nuestra estancia es tan importante para nuestro progreso y el progreso de la humanidad, porque yo soy uno con la humanidad. Cada vez que una ficha, o sea, un individuo de la humanidad, da el paso determinante, la humanidad crece. Cada vez que ustedes y yo abdicamos y nos perdemos en la vorágine de la materialidad y las pasiones, la humanidad decrece. En otras palabras, somos responsables, ahora que sabemos un poco más, que nuestros pensamientos, emociones y acciones son de suma importancia, no solamente para nosotros, como nuestro destino personal, si quieren hablarle así, que no es una cosa que tenga mucho peso, sino el destino de la humanidad. Por eso los maestros dicen, ya no estamos nosotros por los individuos, estamos por toda la humanidad. Y tenemos a la humanidad en nuestro corazón. Hemos dejado de tener las atracciones y repulsiones normales de un individuo para ser sustituidas por todo el amor por esta humanidad tan desgraciada y tan sufridora. Y estamos por ella. Tarde o temprano eso nos va a llevar a esa gran fraternidad. Deshacernos de la estructura que nos sirve y nos ha servido y seguirá sirviéndonos mientras no demos el paso, pero que tarde o temprano la desecharemos en el sentido no de destruirla, porque necesitamos para estar en este plano, sino de disciplinarla y someterla. La necesitamos someter.
para que no influya ni intervenga en mi camino hacia la realización o hacia retornar a mi verdadero hogar. Mi hogar. Yo no soy una estructura personal, yo soy el espíritu. Soy Atma. Soy la mónada. Eso es lo que soy. Con el velo actual pensando que soy una estructura y que lo espiritual está en otro lugar. No, no, es al revés. Yo soy eso y estoy confundido creyendo que soy una personalidad. Solo cuando el egoísmo de la personalidad ha infestado tan fuertemente al hombre interno verdadero con su virus letal, que la atracción superior pierde todo su poder sobre el hombre pensante razonable. Todos hemos tenido alguna vez en la vida algunos momentos en que ni le hemos pensado y hemos hecho alguna tontería, barbaridad, acción negativa, densa, lo que fuere. Y no me digan que no, porque si no, no hemos aprendido nada. Sí, sí. Todos. Yo sí. Bueno, lo que quiero decir es que eso nos ha enseñado, porque hemos sufrido después los resultados de esas acciones. Todo se tiene que compensar en esta maravillosa ley que rige el universo. Esa estricta verdad, el vicio y la maldad son una manifestación anormal y antinatural. Me llamó la atención de lo que dice Blavatsky aquí. Dice, el vicio y la maldad son una manifestación anormal y antinatural. En este periodo de nuestra evolución humana, o al menos debería serlo así. Esto probablemente no debía haber ocurrido y está ocurriendo. Probablemente el plan para la evolución humana era que no pasáramos tanto por esta parte, pero los caminos son tan especiales y nos llevan a diferentes vericuetos en nuestro proceso. Vale la pena analizarlo. Es anormal y antinatural. Probablemente el exceso, y lo vuelve a repetir en sus comentarios de 1889, junto con los miembros de la Logia de Londres, cuando alguno de ellos le pregunta sobre este pasaje. Dice, es que es demasiado, hay una materialidad inmensa en la gente. Estás ciega, no escucha, no ve, solamente sus intereses y sus ambiciones que no tienen límite. Dice, eso pudiera explicarse que no es normal que esté ocurriendo a tal exagerado nivel. Ahora, alguien diría, es que estamos en el Kali Yuga. Bueno, pues podríamos pensar y justificarlo. Pero las palabras de Madame Blavatsky me hicieron a mí reflexionar bastante y supongo que a ustedes también. A mí también me llamó la atención ¿Verdad? poderosamente este Sí. pasaje, porque, entre otras cosas, me vino un comentario que hizo Krishnamurti en uno de sus libros, en una de sus charlas, diciendo que el ser humano en algún momento de la historia se desvió. Ajá. Se desvió, como diciendo, claro, no lo explica, no especifica el por qué, ¿no? Pero él insinuó eso, que se perdió. Que fue por el vicio y la maldad y estas cosas. Ya digo, no lo decía, pero que él se refirió a esto también. Sí. Anormal y antinatural. Y antinatural. Eso a sí, mí... hay un trasfondo aquí. Sí, sí lo hay, sí lo hay. Fíjate que en alguna ocasión Juanito Viñas en una conferencia, no sé si son las que dio en Brasil o de las que vino a darnos acá cuando fue en San Feliu de Guixol, en la escuela de verano, de hace unos años, mencionó algo parecido, que creo que algo así como que el programa no decía que esto debería pasar de esta forma, el plan divino. Algo ocurrió que hizo que se alterara el proceso. Entonces, no me acuerdo bien los detalles de ese comentario. Quizá al ver otra vez los vídeos de Juan, a lo mejor puedo rescatar esa parte. Pero se me quedó grabado. Incluso le pregunté. No me dijo mucho. Pero me llama la atención. Sí. No puede ser, a ver, porque parece como que ha habido un agente externo que ha producido esta oscuridad, ¿no?, en la que estamos viviendo. Pero ¿no será que el ser humano no ha evolucionado lo que tenía que evolucionar en el momento adecuado? Sí. Porque no será por información tenemos cantidad.
No, y estoy de acuerdo contigo. Puede ser que se retrasó la evolución. Claro, claro, porque no, o sea, hay un orden y hay un plan. Entonces, yo no concibo que digan, va, pues mira, a esta humanidad le vamos a meter un par de piedras en el zapato. Pues no creo que sea así. Lo que pasa que la evolución sigue, la información se nos da, el trabajo lo tenemos que hacer y si no lo hacemos, o vas para la derecha o vas para la izquierda, no hay más. No sé. Sí, sobre este punto me gustaría escuchar algún otro comentario. Alberto o Carmen, no sé. Sí, A ver, yo bueno. perdón, estaba reflexionando justamente sobre eso. Y yo creo que en cierta medida lo que pasó en la Atlántida, que allí hubo un desfase tremendo, sí. porque era otro tipo de evolución y se supone que era en otro momento, que no era Kali Yuga, pero que ahí nació esa semilla que nos viene infectando, viene desde aquel pasado, compensando ese desajuste, ese desarreglo. Por eso es anormal y antinatural. Sí. Porque se supone que la creación o la formación del hombre es para ayudar a la evolución cósmica. ¿no? No es solamente la Tierra, sino cósmicamente. Es un proceso, es un momento. Sí. Pero que hubo errores. Sí, hubo errores. Hubo errores. Inclusive, bueno, ya lo veremos, o no sé si se vio, que también cuando estos espíritus ayudaron a materializar los cuerpos, etcétera, también se cometieron errores, que hubo que desechar. Sí, las primeras razas, ¿sí? Los reyes de Dom, por ejemplo. Exactamente, hubo que desechar ciertos elementos, pero todas esas son cosas que quedan guardadas y grabadas y de determinada manera, vaya a saber, en la alquimia cósmica, se van desarrollando estos pequeños vórtices que después llegan a las consecuencias que tenemos actualmente. Pienso yo. No, sí. Sí, Alberto. Sí, yo quería decir que yo recuerdo en los pasajes de Blavatsky que incluso llega a decir que fue un accidente el que el hombre se creara conforme fue creado. Fue un accidente de la naturaleza. O sea, que no era siguiendo la ley natural, sino fue una excepción, un accidente o algo. Me consta que en la cuarta raza los hombres como espiritualmente o mentalmente tenían muchos más poderes de los que hoy están dormidos en el hombre y aún actuaban con mucho poder espiritual, dominando el mundo que les rodeaba, hubo la división entre los blancos y los negros. O sea, los negros que fueron los que con el cataclismo se hundieron en las aguas, y los blancos que de ese remanente formó la quinta raza. Entiendo yo, ¿no? Entonces, seguramente, kármicamente, hemos de pagar también el mal que se pudo hacer con ese egoísmo al máximo, egoísmo espiritual de los hombres de la cuarta raza. Y los negros, como tú dices, y los blancos estamos ahora. Sí. Encarnados, no es que nos hayamos ido a otra galaxia. Estamos aquí. Fíjate que hablando mucho de ese tema, hay mucha gente que comenta, en un momento dado, los materiales, y se ha sacado que por qué, por ejemplo, al latino, a todo aquel general, pero al latino tiene mucha tendencia al chamanismo, a la brujería, a las artes mágicas, que viene todo eso de los atlantes. O sea, es cierto, nosotros somos atlantes de alguna manera encarnados en la raza aria o indoaria, y con las tendencias que probablemente hicimos de las nuestras, y ahora pues
nos parece sorprendente, como dice Blavatsky, anormal y antinatural, pero todos lo estuvimos sembrando en el pasado. Amén del mayor pasado, como dices, sobre las estructuras que se destruyeron porque no eran las mejores. Dicen que eran malévolas, ¿no? Y que por eso los señores las destruyen, secan la tierra, ¿no? O sea, toda esa carga kármica no se puede borrar porque los señores del karma no borran eso. Isaac, pero Sí. de todas formas, o sea, si es un error, un accidente de la naturaleza, la ley siempre compensa. O sea, lo que queda grabado es los actos que se hacen y las cosas que se hacen, eso queda grabado. Pero si será en un ciclo, puede ser de una vida, puede ser de un ciclo mayor, un ciclo menor, pero yo tenía entendido, no sé, igual estoy confundida, que cuando hay un error, por ejemplo, que hay un accidente y muere una persona que no tenía que haber muerto en aquel momento o lo que sea, siempre hay una compensación para que eso no le cause un trastorno en la evolución. Otra cosa es lo que se hizo en la Atlántida, y esto evidentemente pesa en la humanidad porque somos nosotros, o sea, los unos pasan, o sea, llevamos lo de los atlantes, lemures, el otro y el otro, llevamos Sí, todo. sí, es que no vayamos a ver a los atlantes como algo separado, no, somos nosotros. Isaac. Sí. A ver, yo quiero comentar una cosa. Sí, Vamos a analizar bien esto porque como que se está dispersando, bueno, con todo respeto, dice, en estricta verdad, no está hablando de una verdad común y corriente, sino una estricta. Así es Blavatsky, ¿no? De pronto pone como mucho énfasis en algo. Es una verdad estricta. El vicio y la maldad son manifestación anormal y antinatural. En muchos pasajes, no nada más de teosofía, sino de otras tradiciones, se habla de anormalidad y antinaturalidad. En este periodo de nuestra evolución humana. Eso es. Quiere decir que ahí está la solución de lo que se está aquí comentando. Eso es. Estamos en un periodo en donde no es normal que pasen ciertas cosas y además se han salido de lo natural. Sí. Tú sabes que en el budismo hablan, por ejemplo, de la sexualidad antinatural, sí. que es por orificios que no son los apropiados, etc. Esa es la antinaturalidad, por lo menos en la biología. Y habrá otras antinaturalidades en las que el hombre cae, pero todo tiene que ver con el supuesto grado de evolución que ya trae la raza humana, que es lo que aquí lo dice. Dice, en este periodo de nuestra evolución no estamos para eso y sin embargo todavía estamos en ello. Sí. Estamos en eso. Yo creo que a eso se refiere básicamente. Sí. Bien, vamos a pasar a la siguiente, porque quiero aquí empezar a meterme un poco a lo que había hablado. Estamos todavía en tiempo, todavía tenemos tiempo. Bueno, los que no puedan seguir pueden retirarse, pero este diagrama me lo facilitó, porque está mucho mejor, Clarisa me lo envió. Tiene que ver con la estructura de la, ¿se acuerdan? Primero, la parte de arriba, que es el triángulo, esto que ven aquí arriba, son los tres logos, ¿sí? El logo es manifestado, el segundo logos y el tercer logos, que es la mente, Mahat, ¿vale? De Mahat emanan las siete jerarquías divinas, las primeras, pero en el mundo, vamos a decir, divino. Estamos hablando de planos superiores. Después de ella, de cada una de ellas, de los 7 grandes logos, o de también se les llama, Blavatsky le llama los primordiales, emana de cada uno 7 a su vez jerarquías y forman el segundo plano cósmico. Y así van bajando de cada una, creando los diferentes planos hasta llegar a nuestro plano sistema solar. Este diagrama no pienso que esté 100% correcto, pero sí nos ayuda a entender, sobre todo el siguiente diagrama que hice yo, a ver si podemos ubicarlo. Tenemos aquí a la seidad, ¿sí? O sea, aquello, la base de todo, de donde todo ha emanado y a donde todo volverá. Esta también se le denomina en la Cábala Ein Sof, si no me equivoco, Carmen. Sí. De aquí pasamos a al primer logos, al logos inmanifestado, que es el punto. Y que ya también menciona Blavatsky que le llama Sefira o Sepira. Y de aquí pasamos a los 3 aspectos ya, a los 3 logos.
sea, la triada famosa, el espíritu, la materia y la mente, ¿sí? Los tres logos. Lo he puesto así para que veamos la consecución. De acuerdo a la enseñanza que hemos estado viendo, aquí pongo los tres logos en grande. Dice, la radiación emana de la seidad siguiendo este movimiento del logos inmanifestado hacia la izquierda, desciende, después va hacia la parte derecha, sube nuevamente y se sumerge nuevamente en la seidad, en aquello, en el logos inmanifestado. Solamente genera los tres logos y vuelve esa fuerza inherente, la famosa fuerza inherente, vuelve a la fuente. De estos tres aspectos, que está en tres planos elevados del cosmos septenario, emanan nuevamente los 7 primordiales. Aquí lo pongo otra vez. Estaban en el diagrama del otro y aquí está otra vez así. Y de cada uno emanan otra vez 7 y se forman los diferentes planos de la naturaleza, ¿no? De los 4 planos completados por los 3, 7. Ahora, ¿por qué quise hacer este diagrama? Para entender la Cábala, si ustedes lo notan, la Cábala está formada por 10 sefirot. Bueno, simbólicamente. 3, que es la corona, y 7, que son los sefirot que emanan de la corona. Los 7, que son estos 7, solamente que acomodados de una forma que le llaman árbol sefirotal. Si Carmen, si quieres intervenir en un momento dado, lo corriges. No, tranquilidad. Te voy a enviar un par de esquemitas que van a ser para repaso para la próxima vez, van a venir bien. Vale. Entonces, en cada uno de los niveles, por ejemplo, en el mundo alchilático o de las emanaciones, emana un árbol. Por supuesto, esto se sigue derramando hacia el cuarto mundo asiático. Después viene el briático, la formación, el yetzirático y el último que es asiático. Todos estos mundos que son en Cábala básicos, en cada uno se va formando el árbol, o sea, son lo mismo que estamos hablando acá en la tradición oculta que Madame Blavatsky utiliza de la India, no más que acomodamos los 7 de esta forma y ponemos los 3 de esta manera. Entonces, en cada nivel hay un árbol, si podemos llamarlo así. Y aquí tengo otros diagramas que les quiero enseñar. ¿Para qué? Para que el que no conoce Cábala pueda entender por qué la Cábala acomoda de esta manera a los 7 primordiales más los 3 aspectos superiores. Pero lo importante es que esto se va duplicando en cada uno de los niveles. De este nivel se duplica a este, emana a este, y este a este, y este a este. Y aquí están los otros 2. Yo me baso en este diagrama que viene en la doctrina secreta. Si se acuerdan ustedes. Ajá. Esto está creo que en el primer tomo, me parece. ¿Sí? Aquí están. Aquí están los 3 aspectos. ¿Sí? Lo que llama aquí los 3 planos más elevados del cosmos septenario. Blavatsky hace un ajuste, que es mi opinión, y Carmen, ahí yo creo que así lo has de ver tú. Pone los 6 globos, los 7 globos, por supuesto, en los 4 mundos, ¿sí? En los que hemos mencionado, ¿no? Porque los 7 sefirot están de alguna manera repartidos de esta forma. Puede ser ruido. ¿Sí? Sí. Madre mía, yo les pido que hay que silenciarlos, porque si no... Entonces, ¿qué he tratado de hacer con el diagrama anterior? Que hemos tratado de acomodar en cada uno de estos están acomodados, en cada uno de estos mundos están los mundos que conforman las 7 esferas, ¿sí? Que conocemos, ¿sí? Del ciclo de la Tierra, ¿no? El globo A, el B, el C y el D es la Tierra físicamente, está en el 4º plano. Y si lo comparamos con la Cábala, pues podremos encontrar más o menos la correspondencia. Yo creo que aquí hay una adaptación. Podría haber variantes, ¿sí? Que es lo que yo tengo la impresión. Y después viene
la tradicional estructura del árbol sefirotal. Y ahí vuelve a poner, porque todo esto viene en el pasaje. Dice, primero atrás del punto, está ¿qué? Ein Sof, o lo oculto, o la seidad. Para que vean la correspondencia con la doctrina oculta. Después apareció el punto, el primer logos en manifestado. Y de ahí la sefira y los sefirores posteriores. Y después vinieron los 4 mundos. Este es el primero que está aquí, es el asilático, el segundo que es el briático, el tercero que es el de formación o yetzirático, y el cuarto el asiático. O sea, estos son los mundos de los que nos habla la Cábala. Dice en un pasaje del material que ustedes tienen, dice, el esquema completo se halla en el libro de los números caldeo o aún en el Zohar. Primeramente viene Ein Sof, lo oculto. Después, luego el punto, que aquí yo lo pongo. Después vienen las sefiras, aquí empieza. Posteriormente el mundo asiático, el primero. Después el mundo de las emanaciones, el segundo. ¿Qué es el mundo asiático de las emanaciones? Que emana los otros 3 mundos. El primero es el briático, que es el mundo briático, o de la mansión de los espíritus puros. En el briático se halla Metatrón, si no me equivoco, que es importante su posición, porque él es el jefe, el gran maestro de las jerarquías que están en el siguiente mundo, en el asiático, en el yesirático, perdón, que son 10 y 7. Que ahí están los que verdaderamente nos han construido a nosotros. A nosotros no nos construyó la jerarquía del mundo, vamos a decir, del segundo mundo habitable, que sería ya donde está Metatrón. Nos construyeron sefirot de otro mundo. La mansión, el segundo mundo, formación o yesirático, la morada de los ángeles que producen el tercero, o el mundo de la acción. El mundo asiático, el cual es la tierra de nuestro mundo. En otras palabras, aquí Madame Blavatsky trata de empatar con el diagrama anterior que les había yo mostrado de la doctrina oculta, las dos visiones, la cabalística y la oculta. Y los diagramas tratan de explicarlo. Probablemente necesitemos más explicación y con mucho gusto aceptaré las recomendaciones que me puedan hacer para poder ampliarlo. Aquí yo saqué un diagrama donde están todas los árboles están juntos, ¿sí? Los diferentes mundos. Eso viene de un libro de Cábala, ¿no? O sea, están todos así. Cuando yo los había, por supuesto, sacado así. ¿Sí? Aquí está uno, pero está unido a este está unido a este y a este en línea. Y lo que hice acá es... Ay, perdone. Ahí. Lo que hice acá es sacarlos todos juntos. A lo mejor esto pudiera ser más después explicado. Es interesante lo que dice aquí. Esto es un diagrama utilizado en la enseñanza oculta. Viene de las cartas de los maestros. Y algunos ya lo tienen. Y los que no tienen se los puedo facilitar. Está hablando de los mundos que están compenetrando a la Tierra y a la Luna. El Kama Loka, o el mundo astral, porque es el más conocido con ese término, tiene 7 subplanos. Cuando viene la muerte, entramos por ahí del segundo, del quinto o el cuarto plano, entramos y dependiendo si nuestro proceso es seguir hacia adelante, hacia la segunda muerte, seguimos hasta entrar al Devachan, y que también tiene 7 subplanos. Y finalmente, después de terminar el Devachan, nuestros aspectos superiores, la mónada puede entrar o hace su viaje al Nirvana, etcétera, etcétera. No es el trato de entrar tanto ahí. Si por lo contrario, el individuo fue, por decirlo así,
muy materializado, muy perdido, se perdió por la fuerza material y animal, él sigue el ciclo hacia descendente, hacia la Vichy, hacia los 7 infiernos o 7 mundos inferiores. Todo esto está compenetrando a la Tierra y llega hasta la Luna, al plano astral. A la Tierra llega el plano, la parte inferior del plano astral penetra la Tierra y la parte superior llega a la Luna. El Devachan está más allá y también en la Nirvana. Y lo mismo se habla de la Vichy, que está hacia la profundidad de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿por qué se ha puesto este diagrama aquí? Y sin embargo, se dice que este mundo, llamado también, ahí ponen un nombre en cabalístico, que contiene otras 6 esferas, mantiene y materiales, que es la relación con el príncipe de las tinieblas. A eso me refiere. Estos son los 6 o 7 mundos inferiores, ¿sí? Y estos son los intermedios, lo que llamaría el mundo astral o el purgatorio cristiano, etcétera, etcétera. Desde los intermedios hacia abajo, que se mezclan con los mundos infernales, o hacia arriba, que se mezclan con el Devachan, y el Devachan se mezcla con el Nirvana. O sea, todo es consecutivo. Lo interesante acá es que están envolviendo a la Tierra y a la Luna, más allá de la Luna y más profundo atrás de la Tierra. Metatrón, el ángel del mundo, del segundo mundo briático, el primer mundo habitable, significa mensajero, llamado el gran maestro, y bajo él están los ángeles del tercer mundo, el yetzirático, cuyas 10 y cuyas 7 clases son los sefirot, de quienes se dice lo siguiente: ellos habitan o vivifican este mundo como entidades inteligentes y esenciales, y sus contrarios correlativos y lógicos moran en el tercer mundo habitable, llamado asiático. O sea, estamos hablando de que Metatrón está en el punto briático, es una jerarquía muy elevada, y los demás están todos aquí, los que incluso son humanos y encarnarán en el asiático dentro de los seres humanos. Ahora, el mundo asiático no es el último. Ya hemos visto en el diagrama que les enseñé aquí que después de la Tierra estar envuelta por estos planos, hay otros inferiores, más profundos. Entonces, es ahí donde está la correspondencia entre las dos enseñanzas. Dice, esos contrarios son llamados los cascarones. Aquí pone el nombre en Cábala. O demonios, que moran en las 7 habitaciones llamadas Seba Hechalot, que son simplemente las 7 zonas de nuestro globo, ¿sí? O el plano astral, de donde se deriva el nombre cabalístico de cascarones dado a la forma astral, el cuerpo llamado Kama Rupa, abandonado por los ángeles superiores en la forma de manas superior, cuando éste marcha al Devachan abandonando sus residuos. Muy interesante esta parte, y quizá para todos nueva en alguna cosa, porque Blavatsky, vamos a decir, apoya mucho la enseñanza oculta con la enseñanza cabalística. Y ella, pues podríamos decir que conocía hasta cierto punto gran parte de lo que aquí estamos viendo, o sea, reforzar y respaldar esa enseñanza. Aquí yo vuelvo a poner, y ya pongo los comentarios. Los cascarones astrales tienen 7 habitaciones, están aquí, ¿sí? 7 niveles, si se fija. Y se le llama Seba Hasaot, simplemente las 7 zonas de nuestro plano astral. El Avicii, o estado porque todos son conciencia. El Avicii es un estado de conciencia. El plano astral no es un estado de conciencia, es algo casi sin material. El Devachan es conciencia, y el Nirvana también es conciencia, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que solamente el único que está muy materializado es el plano astral o Kama Rupa. Se dice que este mundo llamado también contiene las otras 6 esferas, que son las esferas inferiores. Bien, yo pienso que podemos detenerlo aquí y podemos abrirlo para preguntas. Por favor. Hay una cosa que dice en la página 122, que dice que así sucede con el Atma. Al menos que yo superior
gravite hacia su sol, la mónada, el ego inferior dominará en todos los casos. Sí. Eso quiere decir que nosotros tenemos que activar en la parte espiritual porque si no, por sí misma no se despierta. Ajá. Por la sutilidad y por una serie de elementos que nosotros tenemos. ¿Y qué hace que nosotros no podamos activarla por el momento? Probablemente primero el gran apego a la estructura personal, los condicionamientos, los miedos, el karma que traemos también nos limita. Y eso hace que apostemos todo por la estructura inferior. Y eso nos va a la larga haciendo perder el camino de retorno a nuestra verdadera hogar, a nuestra fuente. Habrá que pasar vidas, diferentes vidas, hasta que poco a poco la mónada y los principios superiores influyan en la personalidad y nosotros gravitemos hacia la parte superior. No es tan simple en una vida. Ya se habla en varios pasajes de que en una vida no se puede lograr la totalidad. Puede uno prepararse para poder ir acercándose lentamente. Bueno, hay almas que van más rápido porque ya lo han trabajado en otras vidas. Pero la mayor parte de nosotros vamos más lento. ¿Por qué? Porque es compleja el proceso de irse. Como decía el Buda, ¿no? Es más fácil, Napoleón creo, que es más fácil triunfar en 100 batallas que conquistarse a sí mismo. O sea, es un reto. ¿Sí? Isaac, Ya lo decía. yo quería comentarte algo. Sí, ¿Me por oyes? favor. Sí. Mira, yo siempre he dicho que el plano más bajo es el que estamos viviendo ahorita como seres humanos, ¿no? Y tú aquí estás diciendo que en tu diagrama que tienes aquí puesto, el ser humano no está hasta abajo. Entonces, ¿qué hay más abajo? Ya lo averiguarás si te vas al animalito. No, entonces por decir, ahora, otra de la cosa, tú dices que la evolución siempre vamos hacia arriba, no vamos hacia pero abajo. hay una decisión, mira, la gran parte de la humanidad, no digo que la gran parte, pero mucho de la humanidad va a ir ascendiendo lentamente, vida tras vida, a medida de las crisis, los golpes, todo lo que vaya pasando. Pero hay un grupo muy especial de la humanidad, los que se han dedicado, por ejemplo, a la magia negra, los brujos, las entidades negativas, los seres oscuros, hay incluso una jerarquía oscura, etcétera, etcétera, que solamente la maldad, el poder y la ambición los domina. Blavatsky insiste, y las cartas de los maestros también, dice, este tipo de almas, al llegar al plano astral, por supuesto, ellos son totalmente conscientes en el plano astral porque están viviendo hacia esta vibración. La mayoría no tendrá devachán, porque no tuvieron casi muy pocos tuvieron algún aspecto positivo, y entonces su devachán será cortísimo y volverán y encarnarán inmediatamente como humanos. Pero los que no han podido ni siquiera entrar al devachán porque no hay una pizca de cosas bondadosas en sus vidas, caerán. Hay varias opciones, pero es muy frecuente que se hable de que caerán a la vichi. Y la vichi es una forma, imagínate, la contraparte del devachán, un estado de conciencia donde dicen los egipcios en el libro de la mente, cuando ellos hablan de esta zona, dice, es donde la oscuridad es sólida. ¿Ya? Entonces, esta parte más oculta de la enseñanza, por supuesto, hay que hurgarla y estudiarla más a fondo. Pero está en nosotros que este proceso continuo, seamos nosotros los que siempre vayamos hacia arriba. Aunque vaya lento en nuestro proceso, cada vez más dando pasos pequeños, poco a poco, para ir, vamos a decir, quitándole fuerza a ese animal que nos ayuda porque ha tenido una función importante en la evolución, la de ponernos obstáculos, así de fácil, ¿sí? Y ahora ya no es necesario, entonces poco a poco lo voy domesticando, obligándolo a que me obedezca, hasta que soy dueño de mí mismo y ya no tengo ningún problema con tenerlo. Pero hasta que llegue ese momento, yo puedo pasar con situaciones muy complicadas que me pueden hacer tener experiencias que no valen la pena.
Sí, Adriana. Sí, Adriana. Sí, lo que pasa es que no sé si a lo mejor lo estoy confundiendo. Muchas veces decía mi mamá, no seas cochina porque si no el día de mañana vas a reencarnar en un cochino. Y acá no es la parte animal, es Avicii, que tú dices, no se sabe en sí, ¿no? Mira, olvídate de las enseñanzas de que el individuo encarna en animales. Eso no es posible, ¿sí? Aunque los budistas pueden enseñarlo, algunos, y como dice alguien, es una forma alegórica de enseñanza muy, muy antigua. El ser humano, desde que entró a ser ser humano, no puede volver a los animales. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a tener acá? Pues una experiencia, ¿para qué decirla? Desesperante, desgarradora. Y hay varios grados, desde el primer grado hasta el séptimo. O sea que hay varios niveles. Y eres atraída según has vivido aquí en ese nivel. Pero miren, no me quiero detener en esto porque no es tanto el tema, sino yo lo puse como ejemplo de lo que interpenetra la Tierra y la Luna y con la terminología de la terminología que usan en la Cábala. A todos les voy a mandar estos diagramas, a los que en la siguiente material se los mando para que lo tengan y vamos a volver a repasarlos en la siguiente sesión, porque como dice Carmen, hay que ampliarlo. Vale. Más preguntas, chicos, si no ya vamos a terminar, ya son las 8:20. Isaac, sería interesante en el diagrama anterior de los mundos asiático, briático, que has puesto antes, si recordamos de la lección anterior, los 7 planetas sagrados. Sí. Tener en cuenta que los 7 planetas sagrados son los espíritus de los planetas, no los planetas físicos. Sí. Y representaban los 7 logois del logo solar. Sí. Entonces, del rayo solar, es un subrayo, cada uno de los planetas, en el que ofrece al hombre los espíritus puros, cada uno de los aspectos de los planos para nuestro mundo microcósmico, lo que nos ofrece. O sea, tiene esa relación de los espíritus puros. Sí, sí. En el mundo briático. Briático, sí. Los espíritus puros. Ahí podríamos enlazar el papel que hacen los 7 planetas sagrados en la formación del hombre, en la ayuda que hacen en el mundo, al planeta, en los globos y al hombre en particular. Ajá. Sí, este tema, yo estoy de acuerdo contigo, Alberto, pero este tema da para mucho. Y yo creo que para los que no tengan una base cabalística, va a costar. Como ha sacado justamente la base cabalística, y otro va aparte. Sí. Porque casi todas las páginas que hay desde la página 123, todas tratan de Cábala, casi. Sí. Y entonces no pude decir, bueno, no voy a pasar de la Cábala. No, me pareció que había que incluirla hasta donde era posible, con una explicación, aunque fuera muy sencilla para los que no la conocen, ¿sí? En realidad, esto que vienen ustedes acá es el árbol sifirotal, que es el que yo pongo aquí. Esperen. Ay, no, perdonen. Este es un árbol sefirotal tradicional, ¿sí? Las 3 arriba, los 3 aspectos, y los 7 inferiores. ¿No? Las 7 sefirots constructores. Ahora, es interesante saber que los que nos construyen no están en el mundo briático, sino son inferiores. Son sefirots del siguiente mundo. Son los que construyen al ser humano. Por eso Blavatsky insiste. Los constructores del ser humano, está incluso Jehová metido ahí, ¿sí? Pero es una estructura que está en el plano yetzirático, ¿sí? Y no es el plano superior, que es el briático, donde está Metatrón, y menos las emanaciones en el atzilático. Entonces, esto va a derivar a que después Blavatsky se mete con el tema de Jehová y vamos a entrar a un interesante punto de vista. Jehová es una jerarquía de andróginos, ¿sí?
y divide la palabra Jehová en Jehová. Je es lo masculino y Jehová lo femenino. O sea, es una jerarquía de seres divinos que son andróginos. Y la simbología de este personaje o de esta jerarquía está inmersa en el Génesis. Por eso después va a mencionar en párrafos siguientes, que no me he metido porque esto ya me parecía pesado un poco, en que Adán es el primer árbol sefirotal, el divino, porque él dice, vino con está formado de energía luminosa. Habitaba el paraíso de otra forma. O sea, él no es el ser humano. El ser humano es el hijo de Enosh. ¿Sí? Porque después viene Eva, Adán, Eva, son razas. Y Caín y Abel, Abel es lo femenino y Caín era lo masculino. También era un andrógino, se separan los sexos ahí y ellos se unen después, ya separados los sexos. Es todo muy laborioso esta parte. Yo alguna vez se lo oí a Juan Viñas, pero no llegué a detallarlo y aquí lo viene a mencionar Madame Blavatsky. Eso lo veremos más adelante para no llenarles la cabeza de tanta información. ¿Alguna pregunta más para terminar, chicos? Faltan 5 minutos. ¿Puedes poner todos los asistentes en pantalla? A ver, déjame ver. Sí, voy a cerrar los diagramas, déjame. No cabe en una pantalla, tiene que moverse luego. Bueno, pero a ver, ahora mismo nos vemos 5, apenas. Sí. Aquí está la mayoría, ¿no? ¿Ya lo ven? Sí. Podemos cambiar, hay 3 pantallas, pero bueno, ya los vemos. Es que somos 54, está muy difícil sacar a todos, yo creo. Sí. A ver, entiendo que lo que hemos visto finalmente, porque una parte estaba más accesible, la parte de la cábala, yo me voy a apoyar mucho en Carmen, que es muy estudiosa en este tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque probablemente nos faciliten algunos diagramas que sean más sencillos para que ustedes los puedan entender. Y aquí es inevitable tocarlo, porque casi les digo, 3 o 4 páginas vienen de pura cábala y hace referencias a la cábala. Yo dije, brincarme todo, me voy a brincar casi todo la estancia 5, solamente para evitarlo. Y me pareció que no era justo. Entonces, los diagramas que estoy haciendo es para facilitar la comprensión. ¿Sí? En lugar de tener los 7 primordiales emanando de Mahat, se acomódenlo en la forma del árbol sefirotal, que es lo mismo. El triángulo y los 7 abajo en forma de cuadrado y los 3 que están abajo formando las 7 jerarquías. Ahora, cada árbol es creado en diferentes mundos. El primero se replica en el segundo se replica en el tercero. Entonces la jerarquía que nos crió no viene del Briático, que es uno de los más elevados habitables, viene ya del siguiente. Por eso es una jerarquía inferior donde pertenece Jehová. Blavatsky por eso rompe mucho con Jehová, porque dice, ni siquiera es una jerarquía superior, pertenece al mundo yetzilático, o sea, un mundo más inferior, que son los que nos construyeron al hombre material, ¿sí? Al hombre, a los principios del hombre. Entonces, es interesante porque ustedes van a notar que hay mucho material. Ay, ya nos está avisando este Zoom que nos vayamos, ¿o qué? Eso parece. Parece que sí. No, me parece que es Félix que ha tocado algo. Me parece. No puede. No, puede. No. El único que puede tocar es Isaac. Sí, voy a detener la grabación,